Entonces en esta ayudantía número 11 vamos a trabajar matriz cambio de base y su aplicación. Y vamos a terminar con un ejercicio introductorio a lo que sería el polinomio característico y los valores propios de una matriz. Entonces, en el ejercicio 1 tenemos dos bases de R3, que sería 1, 3, 2, 2, 2, 3, 1, 0, 0. Y por otro lado tenemos 3, 3, 2, 3, 5, 5 y 0, 3, 2. Ya, entonces nos piden que determinemos la matriz cambio de base de B2, entonces de B2 a B1. Y entonces acá, respecto de la notación, hay que recordar que esto se escribe de una manera un poco rara porque tiene la flechita al revés, pero bueno, entonces del B2 hacia B1. Eso sería respecto de la notación, y lo otro es que cuando tengamos que hacer este cambio de base, tenemos que partir tomando cada uno de los elementos de la base en que se parte. En este caso, esta sería la base de partida. Esos son nombres, no son universales, simplemente un nombre como para explicar la cuestión. No, esto no tiene nombre, se base de partida. Y donde nos interesa llegar. Los nombres, como insisto, no tienen... Son inventados ahora como para explicar la cuestión, no. Entonces, cada uno de los elementos de B, de los vectores de B2, queremos escribirlos como combinación lineal de los de B1, porque estamos partiendo de B2 y estamos llegando a B1. ¿Okay? Entonces, hay varias maneras de hacer esto. En realidad es la misma cuestión, pero hay como diferentes estrategias como para simplificarnos un poco la vida. Pero lo que sí o sí tiene que pasar es que, como quiero escribir cada uno de los vectores de B2 en términos de B1, voy a encontrarme con esto. Es decir, voy a tener que encontrar alfa 1, alfa 2 y alfa 3, tales que podamos escribir este 3, 3, 2 en términos de B1, es decir, alfa 1, 1, 3, 2, alfa 2, 2, 2, 3 y alfa 3, 1, 0, 0. Entonces vamos a desarrollar lo que se encuentra en el lado derecho. Vamos a multiplicar todo y después sumamos. Entonces, el producto por escalar usual es alfa 3, 0, 0, y hacemos la suma. Entonces tendríamos alfa 1 más 2 alfa 2, alfa 3, ay, perdón, esto es un más alfa 3, pues 3 alfa 1 más 2 alfa 2, y hasta ahí llega porque después le sumo un 0, y en la tercera tendríamos 2 alfa 1 más 3 alfa 2, y hasta ahí llega también. Entonces, lo que habíamos visto en clase y que sonaba razonable es que a partir de acá uno va a encontrar un sistema de ecuaciones. Esto también se repite para todo lo que uno quiere hacer. Va a llegar a esto igual. C3 alfa. Escribir en el orden para que se vea más. Perdón, como para que como que llame a la matriz inmediatamente, se vea un poco más claro después. Entonces, 3 alfa 1 más 2 alfa 2, 2 alfa 1 más 3 alfa 2. Esto va a quedar igual a 3, 3 y este otro 2. Igualando coordenada con coordenada, porque estoy igualando este 3
con esto que está acá, eso da lugar a la primera ecuación, este 3 que está acá con esta segunda ecuación, y este 2 que está acá con la tercera, perdón, con la tercera coordenada, de manera que me da la tercera ecuación respectivamente. Ya, entonces, ahora sí, lo que habíamos visto en clase es que cuando vamos variando, el vector que nos interesa, que en este caso es 3, 3, 2, después nos va a interesar ver qué es lo que pasa con el 3, 5, 5 y finalmente con el 0, 3, 2. Lo que quede en este lado izquierdo va a ser lo mismo. Lo único que va a cambiar es esto que está acá. Entonces, por ese motivo, hay, surgió una nueva manera de hacer este problema. O sea, en realidad no es materia nueva, simplemente otra manera de usar lo que ya conocíamos. Entonces, una era escalonar esto y resolver, que puede ser súper razonable. Lo malo es que después voy a tener que hacer exactamente lo mismo. En vez de hacer el 332, tengo que hacerlo con el 355 y después con el 032. Vimos también en una clase que ese escalonamiento se podía reciclar y uno podía hacer casi como una copia una y otra vez, digamos, del mismo procedimiento. Bueno, y la manera nueva es tomar esto, escribirlo matricialmente y calcular la inversa de la matriz que queda. Y entonces, si suena un poco enredado, entonces hay dos maneras. Una sería escribir esto matricialmente con la matriz extendida, entonces nos quedaría, entonces, manera 1, a ocupar otro color mejor. Este color me gusta. Entonces, manera 1 sería escribir esto como matriz extendida y decir 1, 2, 1, 3, 2, 2, 3, 0, 0, extendemos 3, 3, 2, y trabajamos esto, etcétera, hasta hallar alfa 1, alfa 2, alfa 3, y esto aplicaría para cada vector, o sea, y hacer este cálculo para cada vector en B2. Ya, entonces esa sería la manera 1. Si acaso les acomoda esa manera, háganlo de esa manera. En realidad, una de las gracias matemáticas es que uno tiene varias formas de atacar las cosas, porque a veces una manera hace más fácil las cosas y otra lo hace más difícil, pero viceversa, dependiendo del contexto, otra puede ser más conveniente. Entonces, bueno, veamos la manera 2 que fue lo último que vimos, más que nada para explorarlo, no es porque sea necesariamente mejor. Entonces, la manera 2 sería tomar la matriz, que le voy a llamar A, que recordarme qué valores tiene, 1, 2, 1, tenía 3, 2, 0 y 2, 3, 0. Entonces, definimos esta matriz como matriz A porque le vamos a llamar así después, entonces para no estarla escribiendo a cada rato son 9 valores, entonces vamos a tener que A, alfa 1, alfa 2, alfa 3 va a ser igual a cada uno de los vectores de, de B2. Entonces, en este primer caso sería 3, 3, 2. En realidad lo que sea acá, ¿ya? Entonces la idea es que a partir de esto uno tiene que, como calculamos la inversa, o tenemos la inversa, entonces nos va a quedar que alfa 1, alfa 2, alfa 3 los podemos despejar multiplicando el vector que hay ahí por la inversa. Entonces, ¿cuál es la gracia de esto? ¿Cuál es lo positivo entonces? Lo positivo es que hacemos como un solo cálculo feo, que sería calcular la inversa, y después simplemente multiplicamos. En cambio, en el otro caso tenemos que hacer el cálculo feo, digamos, para cada uno de ellos. Entonces, no sé, eso es como en cierta manera una ventaja. Pero todo depende del contexto. Ya, entonces calculemos la inversa de A. Entonces, para calcular la inversa de A, tenemos que escribir la matriz A en un lado. O sea, ustedes pueden hacerlo en el orden, o sea, de la manera que quieran en este sentido. Si pueden colocar la matriz de identidad arriba, abajo, a la izquierda, derecha, donde sea. Lo importante es que ustedes tengan la información de una matriz, que va a ser A, y la otra, que va a ser la identidad. Entonces le vamos a hacer operaciones fila a la matriz A hasta el punto de llegar a la matriz identidad. Y una vez que hayamos hecho eso, entonces lo que va a quedar en donde estaba la matriz identidad
va a quedar la inversa de A. ¿Ya? Entonces eso recuerdo de cómo funcionaba el tema del cálculo de la inversa. En este caso, bueno, voy a partir quitando estos valores que están acá. Entonces voy a tomar la fila 2 y le voy a restar 3 veces la 1. Entonces todo va a quedar idéntico, excepto la 2. Acá puede ser que a ustedes se les haya ocurrido una manera bien astuta de hacer las cosas. Eso está súper bien. No tienen por qué hacerlo como yo lo estoy diciendo. A lo mejor mi manera es mala, no sé quién sabe. Así que confíen en su instinto y practiquen nomás. Háganlo como a ustedes se les ocurra. Ya, entonces tendríamos 3 menos 3 veces 1, que daría 0. Tendríamos 2 menos 3 veces 2, que sería 6. Entonces tendríamos menos 4 y menos 3 por acá, porque tenemos 0 menos 3 veces 1. Ya, y acá tendríamos menos 3, 1 y 0. Ya, ahora a la 3 le voy a quitar 2 veces la 1. Entonces, de nuevo, todo queda intacto, excepto la 3. 0 menos 4 menos 3, 1, 0. Ya. Entonces, tendríamos 2 menos 2 veces 1, 3 menos 2 veces 2. Entonces tendríamos menos 1, sería 3 menos 4. Y tendríamos 0 menos 2 veces 1, sería menos 2. Entonces por acá tendríamos menos 2, 0 y 1. Ya, entonces, ahora ya que lo primero que hay que hacer para llegar a la identidad hay que escalonar. Porque después de escalonar uno empieza a quitar las cosas que van quedando. Y entonces ahora, dado que nuestra primera idea es ponernos a escalonar, podríamos quitar o bien este y después intercambiar. Es decir, porque acá me va a quedar un 0, entonces después intercambio la 2 con la 3. O podemos quitar este inmediatamente. Como a uno realmente le parezca mejor. Yo creo que voy a quitar este menos 4 porque, no sé, se ve más fácil por algún motivo. Entonces a la 2 le voy a restar 4 veces la 3. Tendríamos 0 menos 1 menos 2. 1, 0, 0. Menos 2, 0, 1. Ya, entonces ahora trabajemos en la fila 2, que es la que estamos modificando. Entonces, por acá quedaría 0 menos 4 veces 0, ya queda el 0 de nuevo, y tendríamos menos 4 veces menos 1. Es decir, queda menos 4 más 4, que quedaría un 0. Y este está un poco más feo, quedaría menos 3 por aquí. Menos 3, menos 4 veces menos 2. Entonces tendríamos menos 3 más 8. Entonces tendríamos 5 por acá. ¿Bien? ¿Todo bien hasta acá? Sí, Ya. perfecto. Entonces, bueno, hacemos lo mismo, pero para el pedazo extendido. Entonces tendríamos menos 3 menos 4 veces eh, menos 2. Entonces tendríamos menos 3 más 5, perdón, menos 3 más 8, entonces quedaría 5. Después tendríamos 1 nada más, porque sería 1 menos 4 veces 0, y 0 menos 4 veces 1. Voy a copiar esto de acá para seguir en otra página. Voy a esperar un poquito.
Ya, entonces continuando. Ya, entonces ahora podría ser conveniente multiplicar esa fila 2 por un quinto para que ya nos quede 0,01, ya va tomando y vaya tomando forma esto. Entonces a la 2 lo voy a multiplicar por un quinto. Acá ustedes pueden hacerlo en todos los pasos que sean realmente necesarios. Es súper importante que no priorice eh, el buen cálculo por sobre la rapidez en este sentido. O sea, no hay que obsesionarse con hacer los cálculos óptimos. Y entonces todo queda idéntico, excepto la fila 2. Entonces multiplicamos por un quinto, que quedaría 0, 0, y 5 por un quinto, que es justamente lo que buscamos, que queda 1. Quería 1, quería un quinto, y acá quería menos 4 quintos. Entonces, ese 1 nos puede ser útil porque ahora, con la fila 2 podemos hacer desaparecer este término que está acá y este término que están aquí. Entonces, hay que hacer las operaciones pertinentes para ello. Entonces, voy a seguir por acá. De aquí voy a pasar por acá. Y entonces, a la fila 3 le voy a sumar dos veces la 2. Y así hago desaparecer el menos 2. Quedaría 1, 2, 1, 1, 0, 0. 0, 0, 1, porque queda todo igual. Voy a mover esto un poquito, que más ordenado ya. Entonces, ya, a la 3, entonces lo sumar dos veces. Entonces quedaría 0, menos 1, menos 2 más 2. Se quedaría el 0. Y ahora, bueno, hay que pensar un poco más a lo mejor para la parte extendida. Entonces tendríamos menos 2 más 2 veces 1, quedaría 0, que quedaría 2 quintos. Ya, este está un poco más difícil. Tendríamos 1 menos 8 quintos. Entonces tendríamos menos 3 quintos. Ya, porque acá, este que corresponde aquí, es 1 menos 2 veces. Ay, me equivoqué. Ya, entonces. Ah, no, está bien, perdón. Era un más. Ya. Entonces, este de acá es 1 más 2 veces menos 4 quintos. O sea, esto es 1 menos 8 quintos. Y ahí de ahí viene el cálculo que está acá. Ya, entonces, ahora podemos hacer desaparecer, poner en el orden que uno quiera también. Podemos hacer desaparecer estos dos. Y después este o al revés, realmente da lo mismo. Entonces, voy a empezar a molestar a la fila 1. Entonces, la fila 1 le voy a sumar dos veces la fila 3. Necesito acá, si a usted se le hace más complicado este cálculo que el otro de escalonar, pueden hacerlo realmente como quieran. Yo quiero presentarles esto, pero si esto realmente no les sirve, entonces no lo usen, ¿no? Entonces, a mí realmente no me molesta ni nada por el estilo. O sea, yo tengo la idea de transmitir la mayor cantidad de herramientas posible. Y entonces, en la fila 2 y en la fila 3 queda todo igual, excepto en la primera. Entonces, en la primera tendríamos 1 más 2 veces 2, entonces queda el mismo 1, quedaría acá 0, más 2 veces esto que está acá, entonces quedaría 4 quintos, y aquí 0 más 2 veces esto que está aquí, entonces quedaría menos 6 quintos.
Ya quedan solamente dos pasos para terminar este cálculo de inversa. Así, ahora voy a hacer la fila 1, le voy a restar una vez la fila 2. Entonces, claro, ahí desaparece ese. Entonces quedaría todo igual excepto la 1. Ya, entonces estamos restando la 2. Entonces acá quedaría 0, quedaría 3 quintos, y quedaría 2, menos 2 quintos. Entonces, ya voy a ver si acaso entra esto por acá. Ya, entonces lo último que quedaría hacer sería intercambiar estas dos. Y esta que aquí en medio diré que multiplicarlo por menos 1. Entonces voy a hacer esos pasos en uno solo, si ustedes pueden practicarlo y hacerlo en dos y después comprobar que el cálculo esté correcto. Entonces tendríamos el 3 con el 2 lo vamos a intercambiar y después a la 2 le voy a multiplicar por menos 1. Entonces nos quedaría acá la identidad 0, 0, 1, 0, 0, 0, 1 y la parte extendida que es la que más nos interesa, entonces intercambiaríamos. Ahí. Eh, entonces quedaría 0 menos 2 quintos, 3 quintos, 1, 1 quinto menos 4 quintos. Ya, entonces queda una matriz que es la matriz inversa de A. Y entonces voy a copiar esta matriz inversa en la página siguiente para que la podamos aprovechar. Entonces tendríamos que A inversa es igual a menos 3 quintos. Ay, perdón, hay que ver. Voy a copiar la columna mejor. 0, 0, 1. 3 quintos menos 2 quintos. 1 quinto menos 4 quintos. 3 quintos y menos 2 quintos. Ya, entonces, ahora, para calcular cuáles son las coordenadas que corresponden a cada uno de los vectores de B2, nosotros teníamos el siguiente problema. Teníamos, recordemos que era lo que está pasando, teníamos A, alfa 1, alfa 2, alfa 3, y esto va a dar igual a un cierto B. Entonces, ocupando la inversa, teníamos que alfa 1, alfa 2, alfa 3, era lo mismo que A menos 1 por B. Entonces, esto lo hacemos para los tres casos que tenemos. Entonces, B es 3, 3, 2. Entonces, alfa 1, alfa 2, alfa 3, es lo mismo que, bueno, esta matriz que está acá, por 3, 3, 2. Entonces, hagamos este cálculo. Entonces tendríamos, en primer sumando, tendríamos 3 veces 3 quintos menos 2 veces 2 quintos. Después tenemos menos 2 quintos por 3 más 3 quintos por 2. Después tendríamos 3 más 3 por 1 quinto más 2 por menos 4 quintos. Entonces ahora hacemos el cálculo correspondiente. Entonces en la primera coordenada tendríamos 9 quintos menos 4 quintos, tendríamos 5 quintos, entonces quedaría un 1.
Después tendríamos por acá menos 6 quintos más 6 quintos, entonces quedaría un 0. Por acá tendríamos, quién sabe cuánto es esto. Tendríamos 3 quintos menos 8 quintos, quedaría menos 5 quintos. O sea, esto de acá es un menos 1. Entonces quedaría 3 menos 1, quedaría 2. Entonces tenemos la primera parte. Profe, disculpe, es que como entré un poquito tarde, no vi el ejercicio inicial. ¿Qué estamos buscando, básicamente? Estamos un poquito. Entonces, para recapitular qué es lo que ha pasado. Entonces queremos buscar la matriz P que va de B2 a B1. Entonces cada uno de los vectores de la base B2 tenemos que escribirlo como combinación lineal de los de B1. Es decir, tenemos que buscar escalares de manera que se cumpla esto, donde este que está aquí tiene que recorrer cada uno de los valores de B2. Entonces tenemos que hacer este cálculo para el 332, después tenemos que hacerlo para el 355 y después tenemos que hacerlo para el 032. Entonces, le recordé dos maneras de atacar este problema. Lo primero es, algo que sí o sí tiene que pasar, es que uno tiene que escribir esto y de manera que nos da lugar un sistema lineal. Entonces, ese sistema lineal lo podemos resolver de dos maneras. Una es escribiendo la matriz extendida, escalonando y encontrando los valores alfa 1, alfa 2 y alfa 3, y después hay que repetir eso. En vez de este 332, hay que después hacer eso mismo, pero para 355 y finalmente para 032. Entonces queremos encontrar los valores que hacen eso. Ya, en este caso, en el punto en que me hablaste, llegamos al primero. La otra manera es calcular la inversa de A, porque ya que vamos a tener este sistema de ecuaciones, entonces el A, por motivos que yo les dije que debían creer nomás de momento, el A va a ser invertible. Entonces, calculamos la inversa de manera que acá donde va el B, vamos a reemplazarlo por cada uno de los vectores que están en B2. Entonces, partimos con el 332, después con el 355 y después con el 032. Entonces, calculamos la inversa de A y llegamos al punto donde empezamos a reemplazar. Entonces, lo que llevamos hasta ahora, Profe, La primera. sí, espere, voy a escribir lo que llevamos hasta ahora en una esquinita, pero creo que Matías necesita estar un ratito en esta de acá. no, es que yo no caché, ¿Sí? o sea, cómo llegó a menos 1. También me perdí. Eh, Perdón, ¿cómo llegamos a qué? A ¿Al 1? -1, en la parte de arriba, como si puede volver a la slide anterior. Acá. Estoy un poco perdido de cuál es la parte. Ah, ya. No. Al final, el A-1 es la parte como extendida que quedó al final. Ah, sí, 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 sí. Bueno, después, Ya, claro, después de que hacemos el proceso, me caché. claro, tomamos la matriz uy, la colocamos acá colocamos la identidad y empezamos, primero hacemos el proceso de escalonamiento. Entonces, claro, puedes dejar la escalonada inmediatamente, pero la idea es que primero escalonas de manera de que sea posible que como estos van a tener mucho más ceros las filas, entonces van a poder ir a molestar, digamos, los otros sin que nos generen estar haciendo una vuelta en círculo. Es decir, que por ejemplo este puede eliminar el uno sin que pase alterando estos, de manera que lo que ya haya hecho cero no vuelva de nuevo a aparecer cosas. Y entonces al Entiendo. final, cuando lleguemos a la identidad acá, lo que va a quedar aquí es la inversa de la matriz que pusimos al comienzo. Entonces, entonces lo que llevamos hasta ahora, entonces de acuerdo al cálculo que tenemos, es que P, que iba desde B2 a B1, es 1,02, y acá nos faltan dos columnas que desconocemos, y eso es lo que estamos calculando. Entonces las dos columnas que faltan las calculamos
con este producto matricial, entonces este sería para B igual a 355. Y entonces, voy a tratar de hacerlo en la misma página. Y entonces tendríamos, en la primera, tendríamos 0 por 3, tendríamos 3 quintos por 5, menos 2 quintos por 5, tendríamos menos 2 quintos por 5, más 3 quintos por 5, y después tendríamos 3 por 1, o sea, 1 por 3, voy a colocar el 3 nomás, después tendríamos más 1 quinto por 5, más 4 quintos por 5. O sea, alfa 1, alfa 2, alfa 3 va a ser igual a 3 menos 2, que sería 1, tendríamos menos 2 más 3, que quedaría 1 de nuevo. Y abajo quedaría 3, y lo que está apareciendo acá es 1 menos 4, entonces quedaría menos 3. Y acá quedaría 0. Partió con la que fue nuestra inversa. Sí, sí, lo estamos aprovechando para resolver los sistemas, valga la Ya, redundancia, pues, sistemáticamente. Que tenemos acá A, alfa 1, alfa 2, alfa 3, y este igual al B. Entonces ahora yo lo que estoy usando es que como ya calculé la inversa, entonces le coloco a menos 1 por B. Y ahora voy a ir cambiando esto. ok. Ya, para el último tendríamos que B va a ser igual a 0,32. Entonces tenemos que el alfa 1, alfa 2, alfa 3 son... Bueno, la misma cosa, voy a copiarla para no escribir esto. Ay, no, hice la cosa mal ya. No. Ya, esto de acá igual, multiplicado por 0,32. Ya, entonces hay que hacer un cálculo parecido. Entonces tendríamos 3 quintos por 3, menos 2 quintos por 2, menos 2 quintos por 3, más 3 quintos. Puede ser sum porque si no se va a ver peor mi letra todavía. 3 quintos por 2. Y después tendríamos 0 por 1, y quedaría 3 por un quinto, menos 4 quintos por 2. ¿Sí? Entonces esto quedaría alfa 1, alfa 2, alfa 3. Y tendríamos 3 por 3, 9 quintos, menos 4 quintos, eso sería 5 quintos, así que quedaría un 1. Después tenemos menos 6 quintos más 6 quintos, que quedaría un 0. Y en el último tenemos 3 quintos, menos 8 quintos, que quedaría menos 5 quintos, y que queda un menos 1. Ya, entonces como conclusión, hay que hacerlos en orden. Ya, así que el primer vector que vimos, entonces, lo procesamos, después el segundo y así. O sea, hay que hacerlos en orden. No podemos colocar la cosa en cualquier orden porque si no nos quedan permutadas las matrices. Y entonces, la conclusión finalmente, tenemos que P de B2 a B1, ay, de B2 a B1, sería 1, 0, 2, 1, 1, 0 y 1, 0, menos 1. Entonces, esa es la matriz cambio de base de B2 a B1. Ya, entonces, si hay alguna pregunta para pasar a la pregunta 2. Bueno, entonces, No entendí mucho cómo llegó a eso último. ¿Puede volver a la anterior? o sea, en síntesis, tú para los vectores que están en B2, digamos, lo voy a llamar B1, B2, B3. Sí, esta parte puede ser un poquito complicada. Entonces,
Vía el cálculo que tenemos acá, vamos a llegar de que hay un sistema de ecuaciones de esta forma. Entonces uno calcula la inversa de A. Si a ti te interesa encontrar este alfa 1, alfa 2, alfa 3. Ya, Claro, entonces, y pongo, termina todo en una 3 por 3 y primera columna, el ujú, primer resultado que sacamos de la X del B2, ¿no? claro, o sea, la primera columna vendría de hacer esto de acá con B1, la segunda columna vendría de hacerlo con el B2 y la tercera con el B3. Ya, súper. Ya, entonces, de pronto tenemos dos bases de P1 de R, tenemos uno más X y uno menos X, y L2, que es 3 más X y 3 menos X. Entonces, si encontramos la matriz de L1 a L2. Entonces, el problema es parecido. Entonces, para no enredarse, digamos, con las cosas que aparecen en los subíndices, entonces que de acá empezamos y acá queremos llegar. Entonces tenemos que escribir los elementos de L1 como combinación lineal de los de L2. Y en este caso no lo voy a hacer con la inversa de la matriz para mostrarlo de otra manera. Entonces tenemos que escribir 1 más X. Déjame leer bien la pregunta. Claro, de L1 y L2. Ya, entonces, 1 más X lo quiero escribir como alfa 1 de 3 más X y más alfa 2, 3 menos X. Entonces esto va a dar lugar a un sistema de ecuaciones. Que si desarrollamos, entonces quedaría 3 alfa 1 más alfa 1x más 3 alfa 2 menos alfa 2x. O sea, en la parte de coeficiente libre quedaría 3 alfa 1 más 3 alfa 2. Y en la parte de coeficiente libre, es decir, lo que acompaña el x de mayor grado, sería alfa 1 menos alfa 2. Ya, entonces, cuando tengamos una igualdad de polinomios, tenemos que igualar cada coeficiente con cada coeficiente respectivo, es decir, lo que tiene grado 0 con lo que tiene grado 0, y lo que tiene grado 1 con lo que tiene grado 1, lo que tiene grado 2 con lo que tiene grado 2, y así sucesivamente. Entonces, en este caso, esto de acá da igual a 3 alfa 1 más 3 alfa 2 igual a 1, y alfa 1 menos alfa 2 igual a 1 también. Entonces uno puede, digamos, esto lo puede atacar como uno quiera, es decir, si el sistema es feo, no sé, uno le cuesta, lo puede escribir matricialmente, escalonar esa matriz. La otra manera es calcular la inversa del sistema de ecuaciones asociados, y la manera más primitiva es llegar a agarrar esto y ponerse a jugar hasta que uno encuentre el alfa 1 y el alfa 2. Dado que este sistema es razonablemente sencillo, voy a hacer lo más primitivo esta vez. Entonces, este sistema es equivalente a escribir 3 alfa 1 más 3 alfa 2 igual a 1. Y acá abajo, en la última ecuación, voy a multiplicarla por 3. Entonces voy a copiar este sistema de ecuaciones en la página siguiente. Ya, entonces, sumando las ecuaciones, sumando las ecuaciones, obtenemos 6 alfa 1, ¿cierto? Que se cancelaría lo que tiene alfa 2 y quedaría 4 por acá. Y entonces el alfa 1 sería igual a 4 sextos, o sea, 2 tercios. Ahora, si restamos las ecuaciones,
vamos a conseguir 6 alfa 2 igual a 1 menos 3, quedaría menos 2 por acá. Y eso nos daría que el alfa 2 es igual a menos 2 sextos, es decir, menos 1/3. Ya entonces conseguimos la primera columna de la matriz P. Entonces, a partir de lo que hemos calculado acá, entonces tendríamos que P, no le voy a colocar subíndice para que entre en este pedacito. Entonces tendríamos que la matriz P sería 2 tercios menos 1/3, y acá no sabemos qué hay. ¿Ya? Y para eso hace falta el otro cálculo con el otro elemento de la base que falta. Entonces ahora queremos escribir, en vez del 1 más x, queremos hacer lo mismo, pero con 1 menos x. Entonces, queremos encontrar una combinación lineal. Si ustedes quieren, pueden ocuparle alfa o pueden cambiar la letra para cada uno. Yo le coloco alfa porque, no sé, me da flojera nomás. Pero da lo mismo. Voy a colocarle beta para variar. Entonces, beta 1 el primero, más beta 2 el segundo. Eh, entonces, ¿Por qué estás usando beta en vez de alfa? porque son variables nomás. O sea, tú quieres descubrir cuál es la combinación lineal que Ya, la cumple. Son, no es lo mismo la bueno, alfa que en puedes arriba. colocar la letra que quieras, mientras no coloques X de nuevo, está todo bien. Acá puedes Sí, pero colocar. no, Ajá. es para distinguirlo de la alfa de arriba. Te puede servir para distinguirlo del alfa arriba, sí. Ya. Y entonces desarrollamos de nuevo. Y claro, quedaría. El cálculo es análogo, es decir, todo lo que queda acá, excepto que en vez de alfa 1 ahora voy a tener beta 1, y en vez de alfa 2 voy a tener beta 2, queda análogo el cálculo. Entonces tendríamos beta 1 menos beta 2 x, y si igualamos, entonces ahora quedaría 3 beta 1 más 3 beta 2 igual a 1, y beta 1 menos beta 2 igual a menos 1. Entonces, por el mismo motivo que antes, voy a multiplicar por 3 la segunda ecuación. Entonces me quedaría 3 beta 1 más 3 beta 2 igual a 1. Bueno, esto es lo mismo que si hubiera trabajado con la matriz extendida, simplemente estoy mostrándolo como para variar nomás. Entonces, 3 beta 1 menos 3 beta 2 igual a menos 3. Entonces, sumando las ecuaciones, quedaría 6 beta 1 igual a menos 2. Eso nos daría que beta 1 y menos 2 sextos, o sea, esto es menos 1/3. Y restando, tendríamos que 6 beta 2 es igual a 1 menos menos 3, entonces quedaría 4. Así que beta 2 es igual a 4 sextos, o sea, 2/3. Ya entonces dio bastante parecido, pero la conclusión entonces, a partir de acá, es que, bueno, esto va a ser la siguiente columna que falta. Entonces la conclusión es que P, que parte de L1 y va a L2, va a ser, hay que copiar acá, 2 tercios menos 1/3, después menos 1/3 y 2 tercios. Ya. Entonces, una pregunta, este problema es para seguir practicando el tema de cambio de base y para asociarlo un poco a que en realidad da lo mismo el espacio vectorial que sea, no tiene por qué ser un R a la algo, sino que en realidad uno no puede trabajar con polinomios, no puede trabajar con matrices, en realidad puede ser cualquier cosa. Profe, seguí algo de despeje, pero no caché por qué los dejó igualado a 1 y a menos 1.
justo al pasarlo al primer sistema. Ah, ya, porque acá, en este de acá, tiene que igualarse con el coeficiente libre que está acá, que en este caso sería el 1, ¿cierto? ¿Y qué es eso? ¿Y en eso estamos de acuerdo? Ah, ya. Y como no te acompaña el X, tiene que ser un -1. Claro, exactamente. Ya, entonces, la siguiente pregunta dice, ya, es más largo el enunciado, pero esta pregunta, la pregunta 3, bueno, está la guía subida, pueden leer un poco la pregunta, dice, sea B1, B2 va a ser ordenada de R3, y se sabe que la matriz cambio de base de B1, perdón, de B2, llegando a B1, está escrita ahí, dice, si B es escrita en la base B1, se escribe cierto. Ay, hay un error en la guía. Hay que eliminar un 0 que está ahí. Eh, entonces, si está escrita en la base B1, encuentran en la base B2. Entonces, esto puede parecer como un error porque la base está de B2 a B1 y me interesa moverlo de B1 a B2. Entonces, la idea de este resultado es, aparte de practicar el tema de, o sea, del concepto de cambio de base, es que hay un resultado que vimos y que hay que utilizar. Lo voy a mencionar en un momentito. Y entonces, la pregunta 3, tenemos que P de B1, perdón, de B2 a B1 es 1, 0, 1, 2, es 1, menos 1, menos 1, 1. Lo escribí horrible, voy a copiarlo. No. Ya. Entonces tenemos un cierto vector que está escrito en la base B1, que va a ser 2, 1, menos 1. Entonces la pregunta es, ¿cómo escribimos el B en la base B2? Claro, entonces, esto que está acá, si yo lo multiplico por un vector que está escrito en la base B2, me lo va a llevar a la base B1. Pero acá yo tengo algo de la base B1 y quiero llevarlo a la base B2. Entonces, lo que uno sabe, y lo que debemos ocupar acá, es que, recuerdo, si tenemos la base, perdón, la matriz cambia de base de B1 a B2 y le calculamos la inversa, sí que sí, vamos a calcular otra inversa, esto es de B1 a B2. Entonces necesitamos calcular esa inversa porque si vamos a tener la matriz cambio de base de B2, perdón, de B1 a B2, y entonces después lo único que vamos a tener que hacer es multiplicar esto que está acá por esta y vamos a obtener el resultado que queremos. Si se saca inversa normal, o sea, de cualquier método, Con el método que uno quiera calcular la inversa. O sea, nosotros hemos visto, creo que un solo método, pero... O no, 3, sea, el de vimos extender. que el de la matriz adjunta o de cofactor, no me acuerdo cuál, no lo vimos al menos. O sea, para 3x3 no hemos visto más que un método que recuerda, a lo mejor me he equivocado. Porque La había una cuestión extendida, que era por bloques, pero la por bloques no funciona para 3x3, sino que funciona para más grandes. Porque los bloques tienen que tener cierta forma, ¿no? Esa era complicada, al final no le seguimos dando mucha atención. sí hizo la por determinante extendida y la añadiendo al lado la matriz de identidad. No, claro. No, pero voy a hacer lo que encuentro, al menos que es más algorítmico, hacer que es extender esto añadiendo la identidad. Entonces ya, vamos a calcular la inversa. Entonces hay que quitar todos los elementos que vayan apareciendo abajo. Entonces
a la fila 3 le voy a sumar la 1 para quitar el menos 1 que está acá. Entonces quedaría 1, 0, 1, 1, 0, 0. Ya, entonces yo quería 0, quería el menos 1 de nuevo porque quería el menos 1 más 0 y acá quería 2. Tendríamos 1, 0, 1. Y ahora podríamos quitar este 2 que está acá. Entonces, 2 le voy a quitar 2 veces la 1. Entonces, todo quedaría idéntico menos la fila 2 que voy a modificar. Ya, entonces, quedaría 2 menos 2 veces 1. 3 menos 2 veces 0, quedaría el mismo 3. Y después tendríamos 1 menos 2 veces 1, quedaría menos 1. Entonces, estamos cerca ya de escalonarla, porque quedaría menos 1, 1 y 0. Ay, perdón, acá son 2 esto. Ya, sí está bien. Y ahora, depende de lo que uno quiera hacer, yo voy a quitar este 3 para no estar colocándole un factor de un tercio ni nada extraño acá todavía. Entonces a la 2 le voy a sumar 3 veces, perdón, estoy hablando de cualquier cosa. A la 2 le voy a sumar 3 veces la 3. Ya, entonces quedaría 0. Aquí tendríamos 3 menos 3. Aquí tendríamos menos 1. Parece demasiado a un problema que ya habíamos hecho hace rato. Estoy revisando si no copié mal el ejercicio, falta que haya copiado otro. No, no está bien. Qué coincidencia, ya. Entonces tendríamos ya el menos 1 más 6, entonces quedaría 5. Y por acá tendríamos menos 2 más 3 veces 1, quedaría 1. Porque tendríamos el mismo 1 de siempre. Y tendríamos 0 más 3 veces 1. Ya, entonces voy a multiplicar por un quinto a la fila 2. Voy a copiarlo en la siguiente página. Por simplicidad, para no estar mirando hacia atrás a cada rato. Entonces a la fila 2 le voy a multiplicar por un quinto. Quería un quinto, 3 quintos. 1, 0, 1. Ya. Entonces ahora a la fila 1 le voy a quitar la fila 2 para quitar ese 1 que está ahí. Así, 1, 0, 0, 0, 0, 1. Ya, entonces quedaría todo igual excepto la 1. Ya, entonces por acá tendríamos 4 quintos menos un quinto y menos 3 quintos. Ya después, pero qué coincidencia más grande, ¿por qué están creciéndose tanto ya? Yo creo que se parecen demasiado ya. Entonces tenemos a la fila 3. eh, Le voy a restar 2 veces la
las dos para quitar este 2. Entonces, menos un quinto. Bueno, falta que haya sido al final la misma matriz. Yo la verdad no me di cuenta. Quién sabe si es realmente la misma o si solamente son muy semejantes. Pero bueno. Ya, entonces acá a la 3 tengo que restarle 2 veces la 2. Entonces quedaría 1 menos 2 quintos. Entonces quedaría 3 quintos. Después tenemos menos un quinto, que sería 0, perdón, 2 quintos. Menos 2 quintos. Y tendríamos 1 menos 6 quintos, entonces quedaría menos un quinto. Y ahora hay que intercambiar. Si intercambiamos la 2 con la 3, y lo que resulte de la 2 la voy a multiplicar por menos 1. O sea, acá quedaría la identidad, sería 1, 0, 0, 0, 1, 1, 0, 0, 0, 1. Y en el lado derecho, así que tendríamos menos 3 quintos, 2 quintos, 1 quinto, 1 quinto, 1 quinto, 1 quinto. Ya, entonces, lo que ha resultado acá es la inversa de la matriz que parte desde B2 y va a parar a B1. Que es lo mismo que la matriz que va a B2 y que parte en B1. Entonces esta matriz que acaba de resultar acá es la matriz que nos interesa para hacer el cambio de base. Entonces, esto de acá es P de B1, B2. Y entonces lo que queremos hacer es P de B2, B1 por la matriz, o sea, por la matriz columna, que, bueno, el vector B1 es escrito en la base B1, esto va a dar B2, perdón, B1 en la... No sé por qué le puse B1, perdón, yo creo que estoy con el cerebro medio frito. Ya. Eh, perdón. Ya, entonces, el vector B de la base B1 ahora va a quedar en la base B2. Entonces, si reescribimos todo esto para que podamos desarrollarlo, esto era 2, 1, menos 1. Y ahora hay que hacer el cálculo que venga a salir de acá. Entonces tendríamos 2 por 4 quintos más menos un quinto menos 1 por menos 3 quintos. Tendríamos menos 3 quintos por 2 más 2 quintos por 1 más un quinto. Tenemos 2 quintos más un quinto menos 3 quintos. O sea, acá ya he calculado. Profe, Sí, entonces yo multiplico el V sí. solo el primero con el 1,1, el segundo con el 2,2 y el tercero con 3,3. Lo aplico a toda esa fila. Perdón, espera. Siento que era el ruido. Perdón, ¿me puedes repetir la No se pregunta? preocupe. Que usted ahí multiplica la V, Sí. el X con, o sea, el número 1 con el 1,1, el segundo con el 2,2 y el tercero con el Ah, me estás 3,3. preguntando por el No lo próximo. aplica la... Sí, 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 lo anoto al tiro. Sí. Entonces, este de acá va con este de acá va con y este de acá va con este. Dicho de otra manera, tomas producto punto entre la primera fila y esto de acá, y eso te va a dar lugar a este que está aquí. Entonces, esto es fila 1, columna 1, da lugar a lo que sería el 1,1 de este. Ahora, Ah, ya, lo hace uno por uno. claro, Pero entonces no debe haberle quedado ahí menos 1,5.
¿O no? ¿O es positivo que sea 1? En, Sí, pues debería ser eh, negativa. ¿En cuál? Yo estoy con el puntero, tú dime hacia dónde voy. A la derecha y abajo, donde estén los Ok. puntos. Ese. Sí, tienes razón. No, Sí, sí, sí. y ahí sí me quedó clarísimo. Ya. Gracias por el comentario, yo no me había dado cuenta. Entonces acá hacemos el producto. Tendríamos 8 quintos. 8 quintos más 3 menos 1 quedaría 10 quintos. Que quedaría 2. Después tendríamos menos 6 más 2 quedaría menos 4. A veces está medio feo. No. Este de acá tendríamos menos 3 por 2 quedaría menos 6 más 2 menos 1. Tendríamos. ¿Cuánto es esto? Menos 1. Este de acá tendríamos 2 más 1 menos 3 quedaría 0. Entonces, la conclusión, así, B escrito en la base de 2 es 2 menos 1, 0. Ya. Si hay alguna pregunta hasta acá, Me quedó clarísimo. Está bien. ya. Entonces, la última pregunta es para empezar a ver el tema del polinomio característico y valores propios. En este caso puse una matriz que no fuera tan complicada, pero tampoco tan simple. Entonces, tenemos la matriz A siguiente y queremos calcular el polinomio característico y los valores propios de la matriz. Entonces, esto suena un poco terrible porque uno no puede colocar nombres o sea, creo que la traducción es un poco mala, fancy a elegante, no sé, no tan bien acá, pero uno puede colocarle cosas que son un poco exageradas de nombre, que son, por ejemplo, yo les podría decir calcule el polinomio característico y el espectro de la matriz tanto. Suena exagerado, pero lo único que nos quiere decir, no está escrito acá, pero lo digo porque vimos las definiciones hoy, es que hay que calcular el polinomio característico, que va a ser eh, P de A de X, que va a ser el determinante, o de lambda, como ustedes deseen, en realidad esa letra da lo mismo, será el determinante de X por la identidad menos A. Entonces esto de acá es el polinomio característico. Ah, característico. Y los ceros que vaya a dar eso, si las raíces de ese polinomio van a ser los valores propios. Ya, entonces, la primera cosa que hay que hacer entonces es calcular ese determinante. Entonces tendríamos que P A de X es el determinante de X, X, X menos el A. O sea, esto es el determinante de X menos 3. Tendríamos un 3, un 0, 0, X 0. Me equivoqué. Esto es un menos. Acá menos 4, X más 1. Entonces hay que calcular ese determinante. Por sugerencia de un compañero, bueno, la verdad me acuerdo de los nombres ya de la mayoría, pero prefiero no decirlo porque es como ese compañero por culpa de él vamos a hacer esto, ya no es eso. Entonces voy a explicar el método de desarrollo para matrices de 3x3 que yo creo que todos lo han visto, pero como dije que era voluntario nunca lo expliqué. Bueno, hay dos maneras de hacer esto. Una es calcular el determinante ocupando el método de cofactores y el otro es escalonando, eso es lo que hemos visto hasta ahora. Cuando tenemos estos polinomios característicos, siempre salen incógnitas en cada una de las filas, entonces hacer el proceso de escalonamiento es imposible. Entonces,
porque hay que hacer suposiciones sobre X, justamente X desconocido. Entonces, lo que nos queda por hacer es simplemente ocupar el método de cofactores. Es la única alternativa. Y queda una tercera cosa que yo le dije que era opcional de aprender, que es el método de Sarrus. El método de Sarrus, lo que hay que hacer es hay que sumar todo lo que se encuentra en las diagonales, y para ello hay que completar esto. Entonces, todo lo que está hacia la derecha hay que sumarlo. Es decir, esto de acá, si lo hacemos directamente, va a quedar x menos 3 por x más 1. Después nos quedaría menos 3. Lo voy a escribir igual aunque haya 0 ahí. Por 0 por menos 4. Y después más 0 por menos 4. Y después todo lo que esté hacia la izquierda, en las antidiagonales, hay que restarlo. Entonces, en este caso, toda la antidiagonal va a dar todo 0, ¿cierto? Porque va a quedar menos 0 por x por menos 4, menos x menos 3 por 0 por 0 por menos 4, más menos 3 por 0 por x más 1, etc. Entonces, bueno, todo lo que está en rojo, justo coincidentemente en este caso, se va a hacer todo 0. Espera un poquito. Ya. Entonces, como prácticamente todo se hace 0, acá el polinomio característico nos da prácticamente gratis, porque si nos damos cuenta, todo es 0 excepto esto que está acá. Ya, pero vamos por partes. Entonces el polinomio característico va a ser x menos 3 por x más 1. Y nada más. Ya, claro, el método de Sarrus puede acelerar harto las cosas, así que es conveniente. Obviamente el método de cofactoría igual es bueno de tenerlo presente, porque si uno ve que hay varios ceros se cancelan cosas inmediatamente. Pero todo depende de ustedes. Yo por lo menos no voy a esta altura ya no hay, digamos, nada donde yo les pueda decir calculen el determinante de esta manera o algo por el estilo, así que háganlo como quieran, que verán lo que se les hace más cómodo hacer. Pero bueno, la cuestión es que entonces este es el polinomio característico y hay que ver dónde se hace cero. En este caso es fácil. Los valores propios son sigma de A, es la manera de denotar el conjunto de los valores propios. Otra manera de llamarlo es espectro de A. Y esto es entonces 3, 0 y menos 1. ¿Ya? Porque son justamente los valores en donde se hace 0 el polinomio. ¿Ya? Entonces, eso sería lo que quería mostrarles sobre el polinomio característico. En este caso, la matriz es una matriz relativamente sencilla. Ustedes no esperen que salga algo mucho más complicado, pero deben tener súper presente para el control, entender que el polinomio característico es este determinante y poder jugar un poco con el polinomio, que no es materia de ahora, es materia vieja, pero no voy a meter nada complicado en términos del polinomio.